Shavua Tov, queridos amigos. Hoy de noche es 18 de Tammuz. El Shabbat fue 17 de Tammuz, pero como todos sabemos, cuando un Ta'anit, cuando un ayuno coincide con Shabbat, se posterga, como del caso que podría ser el Shabbat de Tisha B'Av también, que va a coincidir con Shabbat, porque no se puede tener un ayuno en Shabbat salvo el de Yom Kippur. Con este ayuno de 17 Tammuz iniciamos un proceso de 3 semanas donde día a día vamos disminuyendo nuestras alegrías, nuestras expresiones de regocijo, nuestras satisfacciones. Y como dice el Talmud en el Tratado Ta'anit, cuando inicia el mes de Av, disminuyen nuestras alegrías. En este proceso de 3 semanas que llegamos al día más luctuoso, más triste del calendario judío, más doloroso, que recordamos eventos verdaderamente marcantes en la historia del pueblo judío, comienza mañana, mejor dicho, comienza a la mañana de este domingo, en la madrugada, antes de la salida del sol, un ayuno de medio, podemos decir de mediodía, desde el iniciar, antes del salir del sol hasta luego de la puesta del sol. Dice el Zohar, no hay portones que las lágrimas no puedan derribar. 5 sucesos sucedieron el 17 de Tammuz. Fueron rotas las primeras tablas de la ley, cuando Moshe bajó de la montaña del Sinai y vio el becerro de oro que adoraban un grupo del pueblo judío, pero lo adoraban al fin. Se suspendió el sacrificio, el corbán diario, en la época del primer templo, pues los Kohanim no encontraron corderos para ofrecer dichos sacrificios, para realizar las ofrendas, para realizar los corbanos. Se abrió una brecha en la muralla de la ciudad durante la época del segundo Beit HaMikdash, del segundo templo de Jerusalén. Apóstomus quemó los rollos de la ley durante el segundo templo y finalmente se colocó un ídolo en el santuario. Dijo un gran poeta y escritor del pueblo de Israel: también las lágrimas traen beneficio, son como el rocío para la rosa marchita. Existe un proceso, una construcción espiritual, desde el instante del éxodo del pueblo de Israel, de Egipto, de Mitzrayim. Este periodo se llama Ben HaMetzarim, entre la angustia, entre la estrechez, entre la aflicción. Metzarim, Mitzrayim, tienen las mismas letras, cambian sus vocales. Hasta el intercambio de votos entre el Creador, Hashem Itbaraj Ishtabach Shemo, y el pueblo de Israel, al pie del monte Sinai. Al pronunciar el Creador, el Todopoderoso, los 10 mandamientos, Israel aceptó y dijo en voz alta: Naaseh v'nishma, haremos y escucharemos. Realizaremos, comprenderemos, estudiaremos, lo internalizamos. La unión apasionada con Dios iba a tener lugar 40 días después, el 17 de Tammuz, cuando Moshe bajó del monte Sinai con las tablas de la ley. Pero él encontró al pueblo de Israel venerando un becerro de oro. Enfadado, desilusionado, decepcionado, hizo trizas esas tablas de la ley y la unión. Esa unión se perdió, esa pasión se quebró. La novia debería avergonzarse por haber sido infiel bajo el mismo dosel nupcial. Bajo el mismo palio nupcial, la mujer, la novia, tenía que sentir vergüenza
por haber cometido ese engaño. Así comentaron los jajamim, los sabios del pueblo de Israel. Los votos, las promesas que intercambiaron Israel y el Creador y el Boré Olam habían sido vulneradas, habían sido de alguna forma manchadas, transgredidas, profanadas. No es de sorprender entonces que el periodo de 3 semanas desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av se convirtiera a la larga en un tiempo de duelo, de dolor, de aflicción, de verdaderamente estrechez por Jerusalén, por Jerusalén, por el templo, por el Beit HaMikdash, el exilio y las tribulaciones del pueblo de Israel a lo largo de los últimos 2000 años. Moshe ascendió el monte Sinai por segunda vez. Ahí permaneció otros 40 días, desde el 18 de Tamuz hasta el fin de Av, implorando misericordia, pidiendo perdón. Al finalizar este plazo, el Creador, Hashem Itbaraj, accedió a aceptar nuevamente a Israel. La vulneración de los votos había sido rectificada, había sido corregida. Primer proceso de Teshuvá en la historia del pueblo de Israel. El reconocimiento de la falta. El líder que va al encuentro del Creador y él como en representación de todo ese pueblo cargando sobre sus hombros, sobre su vida espiritual, sobre sus espaldas, esa sensación de reconocimiento del error, de la transgresión que el pueblo de Israel había cometido. Inmediatamente después, el 1 de Elul, Moshe asciende por tercera vez de nuevo al monte Sinai por otros 40 días. En anticipación para recibir las segundas tablas de la ley. Para recibir por segunda vez los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, que servirían para sellar otra vez esa unión, ese amor, esa conexión con lo divino del pueblo de Israel con Akadosh Baruj Hu. Durante este tercer ascenso, Moshe también iba a reafirmar la subyugación total del pueblo al Creador, del pueblo de Israel hacia el Creador. Esto constituyó el nivel máximo de arrepentimiento que se apuntaba a forjar el lazo más estrecho entre el Creador y su pueblo. La diferencia fundamental entre los aspectos verbales y escritos de la unión es que tan solo después de que el intercambio de votos en el monte Sinai fue ratificado por el pacto de las tablas, es que pudimos tener una relación de apego apasionado con Hashem. En Yom Kippur, en el día del perdón, en Yom Kippurim, en el día de la expiación, después del tercer ascenso de Moshe, Hashem Itbaraj Ishtabach Shemo entregó las segundas tablas de la ley, el mensaje de Dios a Israel. De entre todos los pueblos de la tierra, tan solo a ti conocí. Cobra efecto exclusivamente en este segundo nivel. La expresión hebrea que se utiliza es yadati, que proviene de da'at, el íntimo conocimiento, la interrelación, el apego, la unión.
que el amor ofrece. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento espiritual, un sentimiento que nos une. En ese instante se selló la relación infinita que Hashem Itbaraj y el pueblo de Israel compartirían hasta los días de hoy, hasta la eternidad. Y con todo, algo se perdió. Con todo, algo perdimos. No pueden compararse las segundas tablas de la ley, las segundas Aseret Dibrot, con las primeras. Pues estas habían sido talladas, las primeras, talladas y grabadas por Dios mismo. No utilizó nada más, Él grabó y Él talló. En tanto que las segundas tablas fueron talladas por Moshe y grabadas por Moshe. Moshe tuvo que buscar las piedras para esas tablas. Hashem en las primeras tablas, Él entregó las tablas, Él las grabó, Él las talló, solamente Moshe las recibió. En la segunda, Moshe tuvo que buscar las piedras, Él mismo tuvo que grabarlas. Denotando que la unión producida en Yom Kippur no gozaba del mismo nivel de intimidad espiritual que la que se podría haber logrado el 17 de Tammuz, cuando el pueblo de Israel bailaba, se alegraba y regocijaba al lado de una imagen, cuando instantes antes, pocos momentos antes, el pueblo de Israel había escuchado de los primeros dos mandamientos del mismo Borolam y estaba diciendo que era prohibido adorar otras imágenes, solamente a un solo Dios. Las primeras tablas habían entregado a Israel la luz infinita de la creación. Y de no haber sido rotas, el Talmud dice que ninguna nación podría haber podido dominar al pueblo de Israel. No se habría producido el exilio, ya habríamos ingresado a la era mesiánica, a la Geulá, a la redención, a la época de la llegada del Redentor. Sin embargo, algo pudimos rescatar de esta pérdida. Dios nos entregó las primeras tablas, aunque no las hayamos recibido. Él nos entregó. Nosotros no las recibimos, pero Él las entregó. Las primeras tablas se encuentran en este mundo. No tenemos acceso directo a ellas, pero mediante el estudio intenso de la Torá, mediante el estudio intenso de las midot y de las mitzvot, de las buenas cualidades, del buen proceder, del buen actuar y las mitzvot, eso que nos va puliendo. A veces se nos revelan destellos de luz, no de luz física, una luz espiritual. Solo con la llegada de la época mesiánica del Mashiach, de la Geulá, podremos recobrar acceso pleno a esas tablas originales, a las primeras, a las que el Creador nos entregó y que solamente teníamos que haber hecho lo más importante, recibirlas con toda esa elevación espiritual que nos invitó el lugar, el espectro, el espacio, para cumplir, así como una novia recibe de su novio y a través de esta en él dice, haré at mekudeshet li betabat sokedat Moshe Israel. Sea por medio de esta alianza, mekudesh, santificada, consagrada para mí. El momento de la palabra que mekudesh, que es consagrada, es separada de otros. Ese momento de unión nupcial, de que Am Israel tuvo en el momento que él aceptó, Naseh benishma, aceptó como la novia acepta el anhel, el pueblo de Israel perdió el rumbo cuando pensó que su líder no regresaba y comenzaron a construir un ídolo. Cuando podamos en ese momento de la Geulá recobrar las tablas originales y tener una intimidad total con el Creador, habremos entendido
lo que significó ese momento de la entrega Torah. Pero, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo elaboramos nuestras vidas? Tenemos que trabajar nuestro interior, el diálogo, no ser honestos, ser transparentes, reconocer nuestros errores, pedir disculpas, ser humildes, estar unidos como pueblo, estar unidos entre nosotros mismos, esa simbiosis que el hombre muchas veces tiene entre lo exterior y su interior. Tenemos que estar unidos, entender lo que significa el Shabbat, significa los Yamim Tovim, lo que significa la familia, lo que significa el respeto, lo que significa comunidad, lo que significa entender. Tienen que acabarse los odios, tienen que acabarse las guerras fratricidas, tienen que acabarse las idolatrías modernas, que pensamos que más importante es tener un teléfono en nuestras manos que a veces una hoja de sabiduría. Parece que no podemos dejar de lado todo aquello que nos domina, porque nosotros no dominamos a las cuestiones electrónicas, ellas nos dominan a nosotros. En nuestros tiempos, los 40 días que abarcan desde el inicio de Elul hasta Yom Kippur, sigue siendo un tiempo en el que Dios está particularmente cercano y accesible. Es un tiempo del arrepentimiento, del reconocimiento de nuestros errores, del momento de cambiar, el momento de crecer. Dios aguarda que purifiquemos las tablas de nuestro corazón y retornemos a Él hasta que alcancemos la embriagadora emoción a la que alude la expresión tan solo a ti conocí. El mes mágico de Elul y los 10 días de Teshuvá, arrepentimiento y retorno, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, están impregnados con una atmósfera que nos facilita sentir un sobrecogedor anhelo para pegarnos a Dios. Nos cargamos de energía para corregir el pasado y cumplir el mensaje de Elul, pero antes de Elul viene Av. Yo soy de mi amado y él me añora. Anile Dodive Dodili. El servicio al cual aspiramos en Elul está aludido en esas letras que recién mencioné del versículo extraído del libro Shir HaShirim, Cantar de los Cantares. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el 17 de Tamuz? El ayuno. Es el desafío de recuperar la intimidad con Dios. Es el desafío de recuperar nuestra relación con el Creador. Es el desafío en el cual tenemos que recuperar la memoria y hacer un ejercicio y ver qué fue lo que llevó a que paulatinamente vayamos degradándonos hasta llegar el momento de Tisha B'Av, el 9 de Av, y ese momento sea recordado por la destrucción del primero y segundo templo de Jerusalén, más allá de otros eventos nefastos. Ver a la distancia lo que sucedió con los meraglim, con los espías, lo que la lengua cometió, lo que la actitud interna hizo de mal para nuestro futuro. Como nosotros no tenemos que dejar engañarnos y dejarnos llevar, tratando de pensar que muchas veces abandonando nuestros valores y siendo como los otros nos van a aceptar, y no nos aceptan. Pudimos ver en Alemania cuántos judíos asimilados que se habían casado con personas de otros pueblos y ya dejaban de practicar el judaísmo, no de esa generación, sino ya desde sus abuelos. Pero ya buscaban un abuelo para justificar que después su condición judía, que podía existir solamente por un solo abuelo, sea el motivo para aniquilarnos. Alguien se recordó y nos hizo recordar. Se recordó de dónde venimos y nos hizo recordar lo que somos.
El libro de Lamentaciones dice, todos sus perseguidores le sorprendieron en su angustia. Así es el capítulo 1, versículo 3. Es impresionante la lectura de la Torá que leemos en ese día y la lectura del Haftará que leemos en ese mismo día 17 de Tammuz. La lectura que leemos de nuestras fuentes del libro de ley Moisés, que está en la Perashá Kitizá, en el libro Éxodo, en el capítulo más o menos 30, 32, por ahí, cuando dice en el pasaje, pero Moisés suplicó al Señor su Dios. En este pasaje que describe cómo Moisés pidió perdón al Creador por el pueblo de Israel por la transgresión perpetrada con la actitud del becerro de oro. Hoy en día tenemos nuestro becerro de oro instalado todavía y tenemos que pedir disculpas, tenemos que pedir perdón, buscar al Creador, buscarlo, tratar de encontrarlo, aniquilar de nuestro interior esos becerros de oro que tenemos. Pero en la oración de la tarde, cuando leemos la Haftará, basada en el capítulo 55 del libro Isaías, versículo 6. Dice, buscad al Creador, buscad al Señor, buscad al Creador mientras pueda ser hallado, llámalo mientras se encuentra cerca. Este es el mensaje. Te pido perdón, pero no solamente el perdón. Voy a tu encuentro, voy a tu razón, porque la única forma de reconstruir el templo de Jerusalén es que cuando podamos reconstruir nuestro santuario interior. Y para reconstruir nuestro santuario interior necesitamos de pequeños pasos. Primero, amar. Segundo, entender al otro. Pensar que el otro tiene valores. No cerrar las puertas. No angustiarse ni angustiarlo. Y el tercero es Ibdu et Hashem besimcha, así dice el Salmo 100 en Mizmor Torah. Ibdu et Hashem besimcha. Hacer la tefilá. Unirnos al Creador con alegría, con pasión. Las mitzvot tenemos que hacerla con felicidad. Las midot tenemos que estar felices cada vez que tenemos un crecimiento de nuestras cualidades. Cuando eso suceda, seguramente, sin duda alguna, nuestro Mikdash Me'at, nuestro pequeño santuario, ya estará reconstruido de pie. Y sin abrir y cerrar de ojos, tendremos la Geulá, la redención ahí, en la puerta de nuestras vidas, para decirnos, ahora Am Israel, con Akadosh Baruj Hu, están unidos eternamente. Que tengan todos un tzomkal, que tengan todos un ayuno tranquilo y liviano. Y Besrat Hashem, que prontamente llegue la Geulá, Bimera Biamenu, así sea, amén, amén, be amén. Que así sea, que en mi razón, la voluntad del Creador. Shavua Tov, Umebora.